gusta defender la línea de 5? Sí. Futbolísticamente, solamente para saber, ¿por qué no una línea de 5 en comparación con una línea de 4? Bueno, porque claramente me siento mucho más cómodo como entrenador defendiendo con línea de 4. Quizás no tengo tanto conocimiento sobre la línea de 5, la he jugado muy poco en mi carrera, prácticamente nada. Y bueno, y al final el fútbol, como entrenador uno hace lo que siente, porque al final es tratar de transmitir eh, las ideas que tenemos y lo que sentimos, y es muy difícil cuando vos querés transmitirle a un jugador algo que no sentís. El jugador tarde o temprano se da cuenta. Pero básicamente por eso, no por nada en especial. Siempre trato de que mis equipos defiendan en línea de 4. Después para atacar sí, de acuerdo al rival eh, eh, y de acuerdo a las características de los jugadores que tengamos, podemos ir variando en hacer salida de 3 o salida de 4 y la altura de los laterales, si son más altos o más bajos. Pero para defender prefiero más en línea de 4 y 4-4-2, te diría. Está bien, solamente pregunto. Dale, nada, Está bien, si nos puedes poner al día de las lesiones. ¿Qué son las lesiones de Telasco? Bueno, Telasco, perdón. Sí, Sí. no, dale una lista. Ah, bueno. Gracias. Bueno, mira, Telasco, ahora vamos a intentar que entrene hoy. Quizás la idea es que haga todo el entrenamiento con el equipo. Y Telasco tuvo un golpe en el tobillo, un esguince de tobillo, el otro día contra Charlotte. Y bueno, ayer ya empezó a moverse de manera diferenciada. Hoy probaremos. Baltasar ya entrenó estos días con el equipo, volvió, ayer ya hizo toda la parte con sus compañeros, así que ojalá que pueda entrar en la convocatoria. Y después Fafá y David vinieron lesionados con 2 lesiones musculares de selección. Allen Obando tuvo una lesión muscular ya hace un buen tiempo. Esperemos que también en una semana ya se pueda reincorporar con el equipo. ¿Me falta alguien más? No, Bueno, no es lesión, pero Silvetti. Si podría actualizar sobre Silvetti que... Bueno, ahora sí. Y después teníamos la situación de Toto, que estaba expulsado, que ahora vuelve, y de Luis, que le queda un partido, ¿no? Así. Sí, sí. Sí. El caso de Toto, bueno, Toto fue convocado para el Mundial Sub-20. Silvetti. Sí, Toto Silvetti. Perdón. Perdona, yo a sí, Mateo, no, a Toto le digo Toto, perdón, Toto Silvetti. Hay Fue convocado para el Mundial. Obviamente creo que es una gran noticia para él, una gran noticia para el club, porque recién se incorpora y estás trayendo un jugador de nivel internacional. Y la idea es que pueda estar con nosotros el sábado, también esté el miércoles, y a partir de ahí lo podamos liberar. Como estamos con este tema de algunas lesiones, pero creemos que ya la semana que viene vamos a estar mucho mejor en ese sentido. Pedimos poder tener esa excepción y poder utilizarlo, que viaje con nosotros a Nueva York, y a partir de ahí, después del partido de New York City, pueda incorporarse. Javier, con el triunfo ante Seattle Sí. se vuelve una realidad el Super Shield, especialmente por los resultados de Filadelfia, ¿no? Que perdió sus partidos, ustedes ahora con partidos pendientes contra rivales que ya están eliminados, como DC United, Toronto. ¿Es algo que te pones tú como meta o no te gusta poner esa presión? No, la meta está claro que, y siempre lo digo, si vos vas a los archivos, yo digo que, digamos, cuando volvimos después de la League Cup nos quedaban 9 partidos y la meta era ganar los 9. Ahora nos quedan 7 y para nosotros son 7 finales, porque al final, más allá de que está el objetivo de poder llegar a luchar junto a Vancouver,
porque Vancouver en teoría matemáticamente estaría en la misma situación que nosotros. Por la Supporters Shield creo que también es un tema de que nosotros tenemos que ir preparando el terreno para lo que nos vamos a encontrar en playoff. Entonces creo que a partir de ahora ya entramos en la recta final del año, de la temporada, y cada partido cuenta, más allá de que claramente el objetivo es tratar de ganar los 7, porque siempre nos lo hemos planteado así, ganar todos los partidos que podamos jugar y no especular con eso. Así que nada, mañana tendremos la primera final de las 7 que quedan en temporada regular. Es difícil jugar con, perdón, Sí. es difícil jugar con un equipo que ya está eliminado porque a veces hay mucha confianza. Si ves la tabla, dicen ellos ya no tiene por qué pelear. Bueno, creo que todos los partidos en esta liga tienen sus dificultades. Y creo que sería un error de nosotros pensar que mañana nos vamos a encontrar con un rival que le va a dar lo mismo ganar que perder. Ellos claramente quizás no tienen el incentivo de poder jugar por algo en esta liga, pero al final vienen a Miami, enfrentan a un equipo como el nuestro que siempre a los rivales uno ve que es una motivación, así que va a tener su dificultad. Creo que para nosotros es importantísimo el partido de mañana, tratar de conseguir los 3 puntos, que ya nos permitiría primero casi matemáticamente estar clasificados a los playoffs y a partir de ahí abrir el horizonte para lo otro. Javier, ya habías utilizado a Jordi como extremo hace algunos meses en esa temporada. ¿Cómo viste el desempeño de Jordi? Incluso el primer gol va más por dentro que por fuera. ¿Qué le pediste con y sin balón? Bueno, sí, a ver, tampoco es que lo utilizamos en una posición de extremo, sino más un carrilero, porque sabemos las características de Jordi, que su mejor quizá cualidad es llegar al lugar y al espacio y no estar. Y quizás muchas veces si lo pones de extremo ya se posiciona en una posición que pierde la mejor virtud que tiene. Sí, lo pusimos un poquito más adelantado. Como decís vos, el primer gol también lo encuentra por dentro porque es una recuperación de Yannick. Digamos, estábamos defendiendo y en la recuperación y en la transición lo encuentra por dentro. Pero creo que en general ha hecho un gran partido. Jordi, sabemos que de mitad de campo hacia adelante tiene esa facilidad para desequilibrar, para encontrar, como en el segundo gol con Leo, encontrar esos pases que solamente ellos lo ven. Y bueno, es una posición que nosotros siempre tratamos de pensar, más allá que en algunas situaciones le toque jugar un poquito más atrás en lo que es defensivamente. Siempre tratamos que ofensivamente ocupe un espacio más alto que lo que lo hace cualquier lateral normal, ¿no? Javier, te quería preguntar, a principio de octubre va a haber un conflicto de agenda entre Inter Miami y la selección argentina. Quería preguntarte si es un tema que ya estás charlando con Leo, con Messi, la posibilidad de jugar los 2 partidos, si va a priorizar alguno, porque juegan el viernes contra Venezuela y el sábado siguiente contra Atlanta United, o si no es una charla que se dio hasta No hemos hablado. Claramente nosotros nos toca ese partido con Atlanta, pero bueno, sabemos que hay fecha FIFA y que digamos, si a los jugadores los convocan, nosotros tenemos la obligación de cederlo, no es una opción. Pero no lo hemos hablado, eso en particular, todavía tenemos bastantes partidos por delante y en ese sentido siempre, no en el caso de Leo, sino en general, nosotros también sabemos lo importante que es la selección para los jugadores. De hecho, vamos a tener algunos jugadores que van a estar jugando, que veremos cómo se recupera David y Fafá, pero están jugando cosas importantes como es la clasificación al Mundial y entendemos también eso. Así que bueno, ya veremos cómo lo organizamos, pero no hemos hablado. Cuando analizas la dupla central Sí. de todo el año, hemos visto bastante
rotación de jugadores Sí. en esa parte, en ese sector. ¿Qué rescatas cuando analizas? No, bueno, a ver, claramente hemos variado también porque hemos tenido y muchas lesiones. Es decir, eh, eh, Toto ha tenido alguna que otra lesión y alguna suspensión. Gonza se ha lesionado, ha estado 6, 7 semanas fuera. Noah le ha pasado un poco lo mismo después del Mundial de Clubes. Creo que el que se ha mantenido casi siempre ha sido Maxi, que claramente está en un nivel muy alto. Estamos muy contentos con Maxi. Creo que del Mundial de Clubes para acá su rendimiento ha sido muy, muy bueno. Y después hemos ido cambiando y seguirá también pasando en este mes que nos queda de temporada regular, porque tenemos muchos partidos, ¿no? Y tenemos que tratar de ir gestionando. Pero bueno, estamos conformes con, más allá de que siempre tenemos cosas por mejorar. En general estamos conformes con el rendimiento de todos los chicos que han participado. Javier, me diste el... Dale, dale. Sí. Nos confirman fuentes, obviamente, que ya se viene la renovación de Messi. Por su parte, ¿qué tanta confianza le da al equipo saber que asegura su futuro por varios Bueno, años? no, yo no voy a hablar de supuestos. Creo que aparte no soy yo el que tiene que dar esa noticia. Ya, ojalá que se dé pronto, como digo siempre, que sea, porque creo que es una grandísima noticia no solamente para el club, sino para la MLS en general, ¿no? Pero creo que en el caso de que se dé, va a ser esto mismo, ¿no? Una gran noticia para el fútbol de Estados Unidos en general, ¿no? Poder contar con él un tiempo más, ¿no? Pero bueno, te vuelvo a repetir, creo que hay que esperar a que las cosas se desarrollen por sí solo y que lo puedan anunciar los que lo tienen que anunciar. ¿Pero Javier, qué me tanto diste... significaría para el equipo? Bueno, Como el día a día, los jugadores. Bueno, te digo, yo creo que no es solamente para el equipo. Obviamente que para el equipo, para el club, para la historia de este club es algo único. Pero creo que para el fútbol en general en Estados Unidos sería una noticia muy, muy importante, ¿no? Porque bueno, podrían contar con el mejor jugador que ha jugado a este deporte un tiempo más, ¿no? Javier, en la línea, me marcaste la línea de Fafa y de David. Por tanto, en Haití como en Honduras hay cuestionamientos sobre si van a llegar o no a la fecha FIFA. Claro, ¿Cómo yo ven no te lo... ustedes? Es que sería irresponsable de mi parte decir si van a llegar o no, porque son lesiones que uno tiene que ir viendo. Yo creo que por el primer diagnóstico que tuvimos, creemos que sí, somos optimistas, más yo creo que Fafá la semana que viene, la idea es que viaje con nosotros a Nueva York y Toronto, no sé si va a estar para el primer partido, pero la expectativa que tenemos es que para Toronto ya pueda entrar en la convocatoria. Ahora, decirte qué va a pasar de acá a 2 o 3 semanas sería irresponsable de mi parte. ¿Y David está en esa misma línea? ¿O David está un poquito más atrás, todavía no. Lo de Fafá fue bastante chiquito. Lo de David, el primer diagnóstico era un poquito más largo, pero en teoría para esa altura ya debería estar, si no hay ninguna complicación, debería estar con el grupo. ¿Listo? Gracias. Gracias.